Sé que esto puede sonar increíble, pero en esta expedición que estoy resumiendo de manera impresionante y hasta injusta diría, llegamos hasta una zona donde hay un río subterráneo y no se puede cruzar. A veces baja, pero nos contaron el caso de dos espeleólogas norteamericanas que vieron bajo ese río subterráneo, continuaron y luego el río subió, inundó la galería y murieron ahogadas. Nosotros fuimos al río solo para conocerlo, para ver el límite hasta donde llegan las expediciones, y el río estaba abajo. Adivinen ustedes qué cosa hicimos. Lo cruzamos por varias horas, nos la jugamos. Y tengo que ser bastante sincero con ustedes. Yo lamento mucho no poder tener fotografías de lo que vimos en esas galerías. Soy una persona que trato de investigar, mostrar evidencias y darle sentido común a estos temas que son muy difíciles. Pero los espacios son tan grandes que las cámaras domésticas están condenadas por sus limitaciones. Para poder observar lo que vimos, teníamos que unir nuestras linternas, las 4 personas que continuamos, en una sola dirección para ver esas ventanas o esos como unos orificios, como unos ventanales perfectamente simétricos, con unas cascadas que caían desde 30 metros de altura, con una suerte de anfiteatro, túneles pero derruidos, inclinados, como si hubiese ocurrido algo. Y eso era artificial. Luego de volver de esa exploración, es que vimos estas criaturas pequeñas que los shuar denominan zunkis. Y ni bien volvimos, vimos que de esas ventanas cuadradas que caían grandes torrentes de agua como cascadas, caían con más fuerza y empezaron a inundar la galería. Ni bien pusimos el pie fuera del río, esa galería ya estaba completamente inundada, llena de agua. Este es un dibujo, un retrato robot que hicimos de las criaturas que vimos, llamadas zunkis por los indios shuar. Estas criaturas no las vayan a confundir con los populares grises en la ufología. De hecho, van a notar que ellos tienen ombligo porque nacen al igual que nosotros. Y cuando le comenté de esto al abogado de Morris, aún con vida, en Guayaquil, el doctor Peña Mateus, él me confesó que Morris también los había visto y que gracias a esas criaturas es que descubre la biblioteca metálica. Hablé con un líder shuar saliendo de la Cueva de los Tallos. No voy a mencionar con qué líder hablé. Y él me llevó a mí y a Rafael Calderón de Quito y otras personas del Ecuador a una zona y nos mostró esqueletos de los zunkis. Me decía que eran muy respetados por la comunidad, pero que están muriendo producto de la contaminación de los ríos, la contaminación de la tecnología humana. Son como criaturas muy sensibles y casi como ocurre con las ballenas o los delfines, que ante los cambios climáticos se dejan encallar en las costas para llamar también la atención del ser humano. Estas criaturas del mundo subterráneo tratan de ir subiendo porque están a mayores profundidades, llegan hasta una zona más próxima a la superficie y se dejan morir. Bajan los shuar, sacan los cuerpos, los llevan a una zona para que nadie los pueda ver. Esa es la verdadera razón por la que la expedición ecuatoriano-británica fue a la Cueva de los Tallos. ¿Qué creen que les puede interesar más? ¿Una tabla con símbolos o una criatura inteligente no humana que está viviendo en esos túneles? Sé que esto puede sonar a ciencia ficción, pero estas mismas criaturas nosotros las vimos el año pasado en Roraima, estas montañas que se alzan en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de dar una conferencia bastante grande en el Fuerte Tiuna, aunque parezca gracioso, con el auspicio del presidente Hugo Chávez ante 1.500 personas, y conocí gente muy importante en esa conferencia que compartí con Roberto Marrero, probablemente el investigador ovni más trascendente de Venezuela, aunque él es de Caracas, vive actualmente en Santa Elena de Guairén. Y él a nuestra expedición nos envió a una miembro de su equipo, una señora de nombre Nuris, que es guía de la Gran Sabana,
Y con ella y otras personas que llegaron de Brasil y de otros países, vimos físicamente nuevamente a los Unquis. Pero no estábamos en la cueva de los Tallos, nos encontramos en Roraima, en una caverna en Roraima. Y los indios pemones les llaman Amaicoc. Son criaturas bondadosas y que tienen la misma función, proteger el Ucupacha o el mundo subterráneo. Y aquí hay un dato no menos inquietante. Ustedes saben, cuando cae el imperio inca, Atahualpa estaba en batalla con su hermano Huáscar. Huáscar había nacido en el Cusco, Atahualpa había nacido en el Ecuador. Y una de las razones secretas por la que ambos incas peleaban era por la heredad de una piedra de poder, denominada Umiña, que menciona la propia tradición andina, una piedra verde brillante como una esmeralda. De hecho, Umiña significa en quechua esmeralda. Y esto conecta con los Unquis, porque se dice que el inca Huayna Cápac, para poder expandir el imperio, contrae nupcias con una princesa de la tribu Quitucara llamada Quilago. Quilago, que era sacerdotisa de la luna, tenía ese cristal y se lo entrega como dote a su reinado al inca Huayna Cápac para que deje de ser violento y de conquistar y trate de entrar en la paz, en el equilibrio, algo que no le duró mucho tiempo. Al romper el pacto, Huayna Cápac enferma, muere, y en esa circunstancia ocurre la tensión entre Huáscar y Atahualpa. Cuenta la leyenda andina que mientras Huayna Cápac se hallaba en agonía de muerte, se le aparecen unas criaturas pequeñas en su habitación real y le dicen que iban a llegar unos extranjeros a la capital del imperio, que es Cusco, y que iba a caer el imperio, que se iba a desmoronar el imperio y que ese cristal tendría que ser escondido. Él advierte, y esto se conoce en la leyenda andina, que Huayna Cápac predijo que iban a llegar los conquistadores españoles y le pide a su general, a Rumiñahui, que esconda esa piedra de poder y la lleva a la laguna de Yanacocha en el Yanganati, donde también montamos una expedición para conocer ese lugar donde solo tiene 2 estaciones en el año, lluvia y aguacero. Es muy difícil. Y en ese enclave habrían ocultado la Umiña o esa piedra verde brillante. Y esto me sorprendió muchísimo. Me recordó la piedra verde que vi engarzada en el casco de Alcir. Me recordó un antiguo texto del profesor Guillermo Terrera citando viejas leyendas medievales, entre ellas la del trovador alemán Wolfram von Eschenbach, que habla de Percival. La leyenda original del Santo Grial dice que es una esmeralda que cae del cielo luego de una gran batalla de ángeles, y esa esmeralda es tallada en una especie de copa pentagonal. ¿Será casualidad? Curiosamente, la Umiña, para los incas, aunque se representaba con esta forma, era en realidad una copa pentagonal que tenía la capacidad de curar a las personas. Se ha demostrado que desde México y Centroamérica llegaban expediciones, caravanas de gente enferma a la ciudad de Manta, en el Ecuador, para ser curados por esta piedra, que los hombres no podían tocar y sí las mujeres. Las mujeres eran las que podían custodiar la piedra para que ejerza ese poder de sanación. Me pareció extraordinario, porque del fenómeno ovni, el contacto con seres extraterrestres y el enigma del mundo subterráneo, estábamos tropezando con algo mucho más profundo, quizá difícil de constatar, pero importante. La clave final la encontramos con Nicholas Roerich, el pintor y artista ruso, amigo personal de Tagore, el primer asiático en ganar un premio Nobel, y amigo personal también de Albert Einstein. Nicholas Roerich había logrado firmar un pacto por la paz con 22 países, sobre todo de Latinoamérica, entre ellos Argentina, en el despacho del mismísimo presidente Roosevelt.
porque habría tenido un presunto contacto con unos seres en el Altai y en el desierto de Gobi que le habían anunciado la Segunda Guerra Mundial. Así que en los años 30 él movilizó el Pacto por la Paz, esta es la bandera de la paz, para que ningún monumento que tenga un significado arqueológico, artístico o biblioteca sea destruida o saqueada en una guerra, porque es lo más valioso que puede tener el ser humano. Sin embargo, el significado esotérico es que no se trata exactamente de una bandera de la paz con la unión de la ciencia, la religión y la filosofía, sino de una piedra verde oculta en el desierto de Gobi y que se divide en 3 fragmentos que recorren el mundo en tiempos de crisis. Los mongoles y los lamas del Tíbet le llaman la piedra de Chintamani. Dicen que llegó desde la constelación de Orión a través de un caballo blanco llamado Lungta. Y esa piedra verde fue colocada en la primera torre de Shambhala, según sus leyendas, en el desierto de Gobi, cuando antes era una isla blanca, el gran desierto de Shamo. Y la energía que despide, esa energía verde, es la que más tarde el gran político inglés Sir Bulwer-Lytton describe en su libro The Coming Race, la raza que vendrá, la energía Brill, que tanto buscaba Hitler. En otras palabras, las piezas empezaban a encajar. Aquí están viendo todo el movimiento por la paz, la firma de los países. ¿Qué cosa pudo vivir Nicholas Roerich para movilizar a varios estadistas en una causa cultural? Un poco para ir terminando esta exposición, el año 2007 viajé finalmente a Mongolia. Habíamos recibido mensajes que hablaban de una supuesta puerta dimensional en el desierto de Gobi, pero no sabíamos dónde estaba esa supuesta puerta dimensional. Y por esas sincronicidades de la vida, la respuesta me la dio un gran amigo de Miami, es un periodista mexicano, productor del programa Despierta América, que lo debe conocer aquí mi amigo Daniel Muñoz, que lo he entrevistado muchas veces también a Daniel. Me refiero a Jesús Becerra. Exactamente, Jesús había acudido con Glenn Mollin, un escritor canadiense que está vinculado al budismo, al desierto de Gobi, y Glenn Mollin le había mencionado que Dalai Lama en secreto visitaba una puerta dimensional en el Dorno Gobi. Lo llevó el periodista mexicano y cuando él quiso ingresar en esa puerta con su mujer, con Ana María, y aquí está Daniel Muñoz, que es mi amigo, él lo conoce a Jesús, sabe que Jesús es una persona racional, muy centrada. Jesús me confiesa, al salir del plató del estudio de televisión en Univision en Miami, que él había visto su vida como si se estuviese muriendo cuando ingresó en esa zona, allí en Mongolia, y que su mujer se descompensó y tuvieron que abortar el viaje y volverse. Cuando él me lo contó, se me puso la piel de gallina, porque nosotros estábamos a meses de ir a Mongolia. El periodista de Univision, de Despierta América, que lo ven creo que más de 100 millones de personas con todas las retransmisiones, es uno de los programas más importantes de habla hispana en Estados Unidos, nos dio la clave. Y viajamos, y aquí ven la puerta dimensional.